Gloria al Señor, que el Señor los bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla su hermano y amigo Juan Castillo, con el propósito de poder siempre aquí presentarles la palabra de nuestro Dios. Agradecidos con Él porque Él nos tiene una vez más en su misericordia, bendecidos y en victoria, porque la victoria es de Cristo, hermano. Nosotros estamos refugiados bajo ese glorioso manto de bendición que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Estamos refugiados en esa roca inconmovible de los siglos. Y ahora, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. No perdiendo mucho tiempo, hermano, porque estamos viendo que estamos tomando bastante tiempo. No quisiéramos, pero a veces los estudios, hermanos, son un poco diferentes, ¿verdad? Se necesita un poco de más de tiempo. Pero vamos ahorita a nuestras Biblias, si usted tiene una, y si no, pues escuche, porque la palabra del Señor nos dice que de oír viene la fe, de escuchar la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Vamos a leer en el capítulo número 1, el versículo 9 en adelante, que nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, en esta hora, porque nos das la oportunidad y el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor, a todos aquellos que van a escuchar este video, Padre. Te pido, Señor, desde ya tu bendición para todos nosotros, que tu gracia, tu misericordia, Señor, y que la sabiduría, Padre mío, que proviene de ti, Señor, nos pueda ayudar para que podamos nosotros, amado Dios, hablar acerca de estas verdades que tú has dejado escritas aquí en tu santa palabra. Te pido, Dios, que tú me llenes del conocimiento de tu gracia y de tu sabiduría para poder así, Señor, enseñar esta palabra a todos aquellos que están sedientos de hambre y de sed de justicia. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. El libro de Apocalipsis, hermano, como lo hemos venido diciendo, así es uno de los libros muy especiales que se encuentran aquí en el Nuevo Testamento. Y la razón es porque es un libro que nos muestra todas las cosas que van a suceder para la vida de los hombres, así también como para la tierra en la cual nosotros vivimos. Aquí el Señor Jesucristo muestra al apóstol Juan a través de una visión cómo se va a desarrollar los eventos futuros que aún todavía no se han dado. A esto, hermano, se le conoce como escatología bíblica. Así se llama esto de la profecía que está escrita aquí en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Porque van a ser eventos que se van a ir dando escatológicamente. Y Él nos presenta ese final que va a haber, porque la palabra del Señor nos enseña, hermano, que todo lo que nosotros ahorita vemos, todo, dice el Señor, será quitado. Todo tendrá un fin, terminará. Los cielos, la tierra, el mar, todo lo que ahorita nosotros conocemos
nos revela el libro de Apocalipsis que un día va a terminar. La palabra que ahorita hemos leído nos habla de que el apóstol Juan nos va a hablar acerca de la visión que él vio. Hermano, para fines del primer siglo, el cristianismo era visto como una secta religiosa ilícita. Y eran ellos vistos, los cristianos, como no deseados. Eran vistos como algo que era una superstición de parte de los romanos. Y muchos lo tildaban como locuras o novelas supersticiosas a las cuales muchos hombres en ese tiempo decían los emperadores de ese día, de ese tiempo, que eran vistos los cristianos de ese día, de ese tiempo. Y la razón, hermano, es porque el judaísmo era la religión conocida de ese tiempo por los romanos. A ellos eran los que les daban a ellos la certificación de ser una religión válida. No así el cristianismo de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo llamaban, como le digo, una superstición. Y ellos, hermanos, fueron vistos de esa manera porque eran personas que no sucumbían ante las peticiones que para ese tiempo los césares exigían de la gente, del pueblo. Porque los cristianos, hermanos, siempre veían eso como una forma de estar en contra del Señor a la petición que hacían estos césares. Porque ellos querían que el cristiano le rindiera culto. Recordemos que estos césares, ellos se proclamaban dioses. Y había una exigencia, hermano, en ese tiempo, de que todo aquel que estuviera bajo los dominios de Roma le rindieran culto a César. Pero los cristianos, hermano, ellos se negaron y se negaban a hacer esas cosas. Porque ellos sabían que solo tenían un Dios, a un Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, ellos eran vistos de esa manera, como alguien, como personas que lo que querían eran rebelarse en contra de la nación judía. Entonces, hermano, eso nos lleva a pensar de cómo estos hermanos que estaban viviendo en el principio, en el primer siglo, ellos eran vistos de menos. Ellos eran aborrecidos. Porque los discípulos de ese tiempo, hermano, eran hombres y mujeres que estaban dispuestos a entregar su vida. Ellos no eran personas que iban a ceder fácilmente. Ellos preferían mejor ser arrojados a los leones antes que dejar su fe en el Señor Jesucristo. Económicamente, para ese tiempo, Roma también los veía mal, porque ellos veían que ya los templos de los ídolos paganos de los romanos estaban vacíos, porque el trabajo, la labor que la iglesia estaba haciendo, acompañada del Señor a través del Espíritu Santo, era un trabajo, hermano, que estaba arrasando. Muchos se estaban convirtiendo. Y los romanos se quejaban económicamente de eso porque ya en las arcas de ellos ya no llegaban esos dineros. De las personas, por ejemplo, que iban a comprar animales, por ejemplo, a los sacerdotes judíos. Ya ellos dejaron de hacer ese tipo de rito. También los que practicaban eso de hacer ídolos. Por ejemplo, allí existía en Efeso, estaba una diosa llamada Diana. Y ellos, habían artesanos que ahí vendían esos dioses.
ídolos que la gente adoraba. Pero los cristianos, como ya sabían de que esos ídolos no tenían poder, y que los ídolos en realidad, hermano, no tienen poder, ellos habían ido ganando terreno a través de estas personas que iban creyendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón ellos dejaban de vender sus amuletos o sus animales para hacer sacrificios. Y todas esas cosas, hermanos, iban haciendo y acrecentando el odio en contra de los cristianos en ese tiempo. Porque, como le digo, ellos estaban dispuestos a luchar para que este evangelio que ahora nosotros vivimos, que ahora nosotros disfrutamos, estos hombres del primer siglo tuvieron que ofrendar sus propias vidas para eso. Porque Roma, hermano, hasta ese momento, instigados por los judíos, ellos querían que Roma los persiguiera. Porque para Israel, como le decía al principio, era una cosa supersticiosa, era una secta ilícita, así la llamaban. Y por lo tanto ellos querían deshacerse de todos los seguidores de Jesús. Pero a pesar de esas cosas, de que todas las cosas que se estaban dando en contra de los romanos, de ese pueblo, los césares todavía no instituían ninguna persecución en contra de la iglesia. Sin embargo, siempre los estaban como hostigándolos, como molestándolos. Porque también los veían a ellos como personas que podían sublevarse, ya que ellos también tenían ese principio de la palabra de Dios que el apóstol Pablo nos habla, donde dice que ya todos nosotros somos iguales ante el Señor, esclavos y amos. Delante de Dios, decían ellos, y dice su palabra, somos todos iguales ante el Señor Jesucristo. Y entonces los aristócratas de ese tiempo pensaban que ellos lo que querían hacer es sublevar a los esclavos. Y ese era otro de los temores que ellos tenían con los cristianos. Y por esa causa ellos comenzaron a ver de qué manera se deshacían de ellos. Fue así como en un tiempo César, llamado Nerón, él comenzó a culpar a los cristianos de una fechoría que él hizo, que fue mandar a quemar la ciudad de Roma. Y para que él no fuera culpado de eso y hallar un chivo expiatorio, diríamos nosotros, culpó a los cristianos de que ellos le habían dado fuego a la ciudad de Roma. Y allí fue donde comenzó la primera persecución, ¿verdad? No oficialmente, pero como dijeron, los cristianos fueron los que hicieron este daño, este mal, vamos tras ellos. Así fue como llegaron y comenzaron a morir los cristianos, hermano, en esos circos romanos, siendo tirados a los leones, porque lo que decían ellos que iban a pagar lo que habían hecho de esa manera. Y según los historiadores, dice que aquí es donde se deja ver que también fue muerto el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en ese tiempo. Mas sin embargo, el cristianismo, hermano, en vez de menguar, en vez de ir decreciendo, el cristianismo iba tomando más valor, más fuerza, y iba agregándose más personas a ellos. Y la razón era porque ellos veían que los cristianos estaban dispuestos a morir por la causa del Señor. Se estaban dando cuenta que lo que ellos creían y hacían era una verdad. Era algo que sí de verdad era suficiente pues para poder entregar su vida. Porque imagínese usted hoy en día, si en su país dictaminaran una persecución para la iglesia y que le dijeran a usted que tiene que negar a Cristo si quiere seguir viviendo o si quiere tener las comodidades pues que usted hoy en día disfruta. Me pregunto yo, ¿qué haríamos nosotros? Porque mire, aquí los cristianos, cuando ellos fueron acusados de eso, ellos murieron. Mejor prefirieron dar su vida. Pero no abandonar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo que en vez de que menguara, la gente empezó a creer con más fuerzas, con más ánimo. Porque veían la convicción en estas personas
que estaban siendo arrojadas a estos animales, y sin embargo ellos siempre glorificaban a Dios. Algo otros los quemaban vivos por ser cristianos, hermano. Entonces la iglesia en ese tiempo del primer siglo, hermano, estaba sufriendo esa persecución. Como le digo, no estaba oficial hasta que llegó un César llamado Domiciano. Y este César, él sí instituyó oficialmente la persecución para la iglesia del Señor. Y fue de esa manera en que el apóstol Juan fue desterrado a la isla llamada Patmos. Porque la idea de ellos era acabar con todos los líderes de la iglesia y que el mensaje del evangelio no siguiera adelante. Pero bendito sea nuestro Señor, que su palabra dice que Él es el que pelea por nosotros. Él es el que va delante de nosotros. Y si Él es el que va delante de nosotros, hermano, no habrá nadie, no habrá diablo, no habrá autoridad, no habrá ninguna cosa terrenal que va a detener el avance de la obra de Cristo. Porque siempre van a haber estos hombres y estas mujeres que van a estar dispuestos a entregar su vida por causa de nuestro Señor. Y eso fue lo que hizo que el evangelio siguiera hasta los tiempos que ahora nosotros vivimos. Porque hubieron esos hombres y esas mujeres que prefirieron entregar su vida antes que negar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces este César hizo esa persecución y fue así como el apóstol Juan fue a parar allá, a la isla de Patmos. Imagínense la situación que estaban viviendo, hermano. Una situación bien abrumadora, bien conflictiva. Los cristianos de ese tiempo no estaban, hermano, tranquilos. Dice su palabra que ellos se reunían por las noches. Perdón, los historiadores dicen que ellos se reunían por las noches. No se reunían en el día como nosotros, gracias al Señor, ahora lo hacemos. Nosotros hoy todos los domingos nos preparamos, nos arreglamos y vamos a las iglesias a darle honra y gloria al Señor. Pero aquí ellos, hermanos, no lo podían hacer de esa manera. Ellos lo hacían a escondidas. Y por esa razón también los acusaban. Porque pensaban ellos que lo que hacían era irse a reunir para hacer complot en contra del gobierno romano. Todas esas causas hacían que ellos decidieron, este César Domiciano, hiciera esa persecución de una manera oficial a la iglesia del Señor. Pero bendito sea nuestro Señor, como le digo, que aquí estamos todavía. Aquí estamos predicando su palabra. Aquí estamos enseñando las verdades eternas del reino de los cielos. Y esos hombres fueron los que hicieron eso, hermano. Por esa razón es que nosotros debemos de tomar ejemplo. Nosotros ahora que vivimos en estas comodidades que tenemos, debemos de agradecerle a nuestro Señor por esas personas que gracias a ellos pudimos ahora nosotros tener la palabra de Dios. Y nos puede llegar este libro de Apocalipsis. Porque el apóstol el apóstol Juan, aquí nos dice, el verso 9 que leíamos, dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. Fíjese, hermano, que el apóstol Juan aquí es la tercera vez que él da su nombre. Pero en esta oportunidad él se pone el pronombre personal, yo. Yo Juan. En los demás él solo decía Juan. Pero aquí dice yo Juan, vuestro hermano. Juan, hermano, era uno de los apóstoles del Señor. Y era de los que estaban en el círculo más íntimo del Señor. Él fue uno de los que el Señor llevó el día que se fue a transfigurar en el monte. Que fue a un monte el Señor y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Él fue testigo de eso. Entonces era de los siervos, de los apóstoles que estaban bien ligados íntimamente al Señor. Él tenía una gran autoridad como apóstol, aquí el apóstol Juan. Pero fíjese cómo se presenta él, vuestro hermano. Él no agarra ningún título. Él no se jacta de lo que él es. Él no llega allí de una manera aduciendo su posición, ¿verdad? Y él tenía, hermano, él era un apóstol. Ellos son los que hacen, exhortan y pueden dar doctrina. Estoy diciendo de estos apóstoles, no de los apóstoles modernos que salieron ahora. No, esos no. Habló de los apóstoles del Señor, los que comenzaron los ministerios del principio de la historia. Pero mire, él no se muestra de esa manera. Se quita toda esa vanagloria que él tenía, porque la tenía. No es la vanagloria, tenía los títulos. Él era un apóstol.
Pero él se despoja de eso. Aquí cumple él la palabra del Señor cuando el apóstol Pablo dice que hay que despojarnos de todas las cosas que a nosotros nos afecten o nos hagan crecer o nos hagan hacernos creer más que los demás. Y dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Él les escribe así porque él estaba siendo, hermano, copartícipe a través de ese encierro al cual lo habían enviado. Y él dice, yo soy copartícipe de ustedes. Porque ellos, hermano, habían perdido la esperanza. En la iglesia al principio, hermano, les había llegado cierta duda, cierto temor. Aquí es donde se empieza a ver cómo la iglesia empieza a ceder, hermano, a hacer concesiones. Porque eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y 3. Por esa razón el Señor les escribe. Porque ya aquí la iglesia empezaba a perder poder. Empezaba a perder esa santidad que al principio ellos habían tenido. Por esa causa el Señor les llama la atención a través de las 7 cartas que les envían a las iglesias. Porque ya la iglesia aquí, ellos ya se habían preocupado bastante. Pero siempre ellos tenían la confianza en el Señor que Él los iba a librar. Y es por esa razón que el Señor Jesucristo se revela en ese lugar tan deprimente donde el apóstol Juan lo tenían, hermano. Y ese lugar, hermano, solo mandaban a los delincuentes. Allí iban todas aquellas personas malvadas, malas. Pero como Juan era líder de una secta para los romanos ilícita y para los judíos, por esa razón él fue desterrado a ese lugar feo. Y allí vivió, hermano, bajo el látigo de un capataz, trabajando forzadamente, sin comida. O sea, poca comida, pues, poco vestuario, durmiendo en el suelo, en esas cavernas, porque antes eran cavernas, no va a creer que sean las cárceles que hay hoy en día, que por lo menos aunque sea una cama tienen. No, en esos tiempos en el piso dormía la gente. Eran como mazmorras. En ese tipo de vida y en ese tiempo, en esa isla desértica, es que el apóstol Juan recibe esta hermosa visión del futuro. Y es la más grande visión que él pudo recibir. Fíjese las condiciones que diríamos paupérrimas en las que el apóstol Juan estaba. Cualquiera de nosotros, quizás si llegáramos a vivir de esa manera, quizás nos desanimaríamos, hermano. Quizás dejáramos de creer en Jesús. Quizás dijéramos, ¿dónde está el Cristo que me anunciaron? ¿Dónde está ese Cristo glorioso que dijo que iba a venir por nosotros? Porque mire, para ese tiempo el Señor tenía poco tiempo, pocos años de haberse ido. Y ellos, como Él dijo, yo volveré, ellos creían que ya pronto, ya el Señor ya en poco tiempo iba a regresar. Es como cuando alguien se va del hogar, ¿verdad? Se va de la casa, se viene para este país, por ejemplo. Y le dice a la persona que deja a la pareja, a la familia, le dice, sí, yo ya pronto voy a regresar, me voy. Y aquellos se quedan con esa expectativa, ¿verdad? Se quedan con aquello de que él dijo que ya va a volver pronto, solo se va a ir a estar ahí ya unos meses o un año, pero ya va a regresar. Esa es la expectativa que tenían aquí los cristianos. Y el problema es que el que se viene para acá, se viene a quedar hasta 20, 30 años. Además, aquí viene a hacer nueva vida. Y se olvida a veces de lo que dejó allá. Pero el Señor Jesucristo, Él no fue así. Porque Él aquí, mire, le revela esta visión a Juan para que se las enviara a esas iglesias para confortarlos, para consolarlos, para decirles, yo estoy con ustedes, no se preocupen, yo vendré por ustedes, yo vendré a derrotar a sus enemigos. Y dice que el apóstol se presenta así humildemente, que era partícipe de la tribulación en el reino. Todos los que estaban en ese tiempo era el reino de Dios, era el reino de la salvación. Y él estaba diciéndole, yo también estoy aquí pasando problemas, situaciones difíciles, para que ellos recibieran consolación. Fíjense que los demás no los habían arrestado, pero ya Juan, sí, él ya estaba. Y mire, ya era un anciano de 90 años. Imagínese, hermano, póngase usted a pensar ahora, póngase en los pies de Juan, de 90 años en una cárcel con un látigo, dándole con un látigo para que rompiera piedra. Y en la tarde no esperarle una platada de frijoles, no, él no le daban así, él le daban un pedacito de ese pan que comen allá ellos, sin comida, y de 90 años y durmiendo en el suelo. Pero esos hombres lo hicieron por amor al Señor. Ellos amaban al Señor. Ellos sí amaban de verdad a Dios.
No como nosotros ahora, hermano. Muchos de nosotros ahora por cualquier cosa queremos abandonar al Señor. Porque no nos responde. Porque no nos da las peticiones que a veces nosotros le pedimos. ¿Verdad? O a veces por una mala mirada que nos hicieron. O por cualquier cosa pequeña, hermano. Muchas veces nosotros queremos dejar al Señor. No digamos que nos agarraran y nos agarraran a latigazos y porque sos cristiano te voy a... y nos manden a picar piedra y hacer un montón de cosas. Nosotros queríamos. Porque hoy en día la iglesia está así, hermano. La iglesia que hoy está es una iglesia fría, una iglesia que no tiene ese fervor, ese amor para el Señor. No están dispuestos a sacrificar su vida para nada. No están dispuestos a eso. Y estos hermanos, mire, usted los puede ver aquí. Usted está escuchando la vida del apóstol Juan. Él sí estaba dispuesto a ofrendar su vida por el amor del Señor, por la causa de Cristo. Y dice que estaba en la paciencia de Jesucristo. O sea, estaba sometido, hermano, bajo la paciencia de Jesucristo. La misma paciencia que tuvo el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Estaba en la isla llamada Patmos, dice, por causa de su palabra de Dios. Fíjese que el delito de Juan fue ese. Haber predicado la palabra de Dios de una manera que él no se movía de lo que él pensaba y de lo que él creía. Una palabra inmovible. Era una palabra que no tenía, no podía él, ¿cómo le diría la palabra? Que él no podía decir otra cosa, pues. Porque él vivió con nuestro Señor Jesucristo. Porque él anduvo con el Señor Jesucristo. Por eso él era testigo del Señor Jesucristo, por el testigo fiel. Porque era una palabra que él no podía, él negarse, porque él sabía lo que había visto. Por esa razón, ese fue el delito grave que él cometió, por el cual había ido a parar ahí a la isla esta de Patmos. Y dice, por la palabra y por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese fue su delito. Yo estaba, dice, en el Espíritu en el día del Señor. Esta expresión, hermano, tiene varias interpretaciones. Los que estudian más a profundidad estas escrituras dicen que hay dos formas de ver esta expresión que el apóstol Juan dejó aquí. Y una es de forma escatológica del día del Señor. El día que anuncian tanto los profetas como también el apóstol Pablo en 1 de Corintios 5 y en 2 de Tesalonicenses en su capítulo 4, perdón. Esa palabra del día del Señor es la palabra escatológica de los eventos que se van a presentar en el día cuando Jesucristo venga. A esa expresión se le llamaba el día del Señor, escatológicamente. Pero también había otra palabra que se le conocía, que también era el día del Señor, por ser este día, el día en que Jesucristo resucitó, que fue el tercer día, fue un día domingo. Entonces aquí no hay hasta la fecha pues no están muy de acuerdo, aunque la gran mayoría ha tomado esta palabra como el día domingo, que estaba, dice, en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces, ya para esas fechas que el apóstol Juan tenía, ya la palabra esta, ya era una palabra que era muy usada para referirse al día domingo. Es una palabra griega, hermano. Aquí hice unas notas yo y creo que le puse el nombre esa. Se llama la palabra esa, la palabra que es acerca de la escatología, o sea, del día del Señor escatológico. En griego dice tekuliake gemera. Tekuliake gemera. Esa es la palabra que es escatológica. Pero la palabra que se refería al día domingo, esa era teemera tu kuriu. Teemera tu kuriu. Así era la palabra. O sea, es diferente, pues. Entonces la expresión que aquí está escrita es esta. Teemera tu kuriu. Es
el día domingo. Así está traducida. Y la otra es la del día escatológico. La primera, la te culiaque gemera. Entonces la palabra, la expresión que más se utilizaba era la expresión del día domingo. Gloria a Dios. Sí, dice que esa era la expresión que ya los cristianos de ese tiempo, por la misma causa que el Señor Jesucristo resucitó día domingo, ellos se reunían en el primer día de la semana. Ya para ellos tomó fuerza el día domingo. Dicen que ya se reunían por ejemplo, para hacer la Santa Cena. Ellos ya tenían sus reuniones los días domingos, el primer día de la semana. Por ejemplo, también el apóstol Pablo nos habla en el libro de Colosenses, cuando dice él también ahí que cada primer día de la semana que se reúnan, dice ahí él, reúna cada uno lo que esté dispuesto a dar de su corazón, ¿verdad? Hablando acerca de la ofrenda. Pero se deja ver que el día domingo ya la iglesia ya la venía utilizando. Entonces por eso se considera que el apóstol Juan, cuando aquí dice que estaba en el día del Señor, en el Espíritu, en el día del Señor, estaba hablando acerca del día domingo. Se descarta el día sábado, hermano, también, porque es otro día que se conoce entre los judíos como el día del Señor, porque ese día se llama el día de reposo. En la palabra del Señor se conoce como el día de reposo, aunque los judíos lo conocen como el día del Señor. Pero ya en las palabras del Señor se conoce así. Y además el Señor Jesucristo dijo también en una ocasión que Él era el Señor del día de reposo. Él era el Señor del día de reposo. Entonces, por eso es que estos historiadores descartan esa palabra. Yo le estoy hablando acerca de lo que hemos entendido y hemos estado estudiando, ¿verdad? No le quiero dar mi punto de vista, ¿verdad? Sí, se siente como que si Él lo estaba hablando en una forma escatológica. Si lo vemos de esta manera, porque él dice que estaba en el Espíritu. O sea, Juan fue tomado en el Espíritu. O sea, Juan no así humanamente, él vio todo lo que vio. Y por esa razón es que muchos lo consideran que es escatológico. Pero la gran mayoría se quedó con el día domingo. Pero lo vamos a dejar ahí, hermano. ¿Verdad? Que el Señor Jesucristo sea el que juzgue en aquel día. Porque esa palabra dice que en este libro especialmente hay de aquel que le quite o que le añada a este libro. Y por eso pues se dice lo que la gran mayoría ha aceptado, que es el día domingo. Pero si nosotros estamos viendo aquí cómo él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, se habla de que esa experiencia que él estaba viviendo es como la que vivió el apóstol Pedro, hermano, cuando cuando le bajaron aquel lienzo del cielo. También cuando Daniel, el profeta Daniel, también recibía las visiones. Él también en el Espíritu. También el apóstol Pablo, cuando él dice que fue trasladado al tercer cielo. Ellos tuvieron experiencias similares a esta. Por esa razón es que, como le digo, muchos se han ido a que es también el día escatológico, el día del Señor. Pero vamos a seguir aquí, avanzando. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El apóstol Juan fue tomado y fue trasladado. Pero dice que escuchó detrás de él una voz como de trompeta. La voz del Señor es así, hermano. Y esto solo nos recuerda el monte Sinaí. ¿Se recuerda? Que dice su palabra que ese día, después de los 3 días de que el pueblo ya se había santificado, dice que se presentó el Señor y bajó una gran nube a ese monte. Y tuvo aquello, dice que todo eso temblaba. Y cuando hablaba, se oía la voz como se oían trompetas. Y esas trompetas dicen que hacía estremecer a todo Israel. Fíjese qué potencia de Dios, hermano. Solo su voz hacía estremecer hasta el monte. Entonces eso que aquí está hablando, que él escuchó esa voz como de trompeta, es porque cuando Dios va a hablar, hermano, cuando Dios habla de una manera fuerte, ¿verdad? Él no va a hablarle así como despacito, ¿verdad? Sino que aquí dice que él le habló con una voz fuerte. Y oyó detrás de mí, él estaba de espaldas, el apóstol Juan. Y dice que oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Y eso es lo que le digo, que el Señor cuando se presenta de una manera, y cuando va a hablar, a una manera poderosa. Y dice que cuando él se volteó, dice, él le dijo, el Señor, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Esta palabra es la que esperaban los hermanos que estaban siendo perseguidos para ser consolados. Esta fue la palabra que ellos esperaban escuchar, que el Señor estaba con ellos y que Él era el principio de la creación y el fin de la creación, que Él iba a venir a aplastar a sus enemigos. Entonces ellos escuchaban estas palabras cuando les llegó este libro y ellos cobraron fe, hermano. Fueron palabras de aliento. Es como cuando usted está en problemas, en dificultades, en necesidades, y que le llegue una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Usted siente que recobra fuerzas. A todos nos ha pasado eso, hermano. Todos muchas veces vivimos vagando en el valle de sombra y de muerte, caminando a veces por ese valle, que no sentimos fuerzas, no sentimos ánimos de nada, no podemos ni siquiera orar, nos arrodillamos muchas veces y no hayamos que decirle al Señor. Y muchas veces estamos con problemas bien grandes en nuestro alrededor y decimos, nosotros quisiera que el Señor me enviara una palabra o que el Señor me hablara algo. Pues el Señor está diciendo aquí, Él está con usted. Él está allí porque el Señor nos ha prometido. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros, les dijo a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la fortaleza que nosotros debemos de tener en nosotros, hermano, al recibir estas palabras, que el Señor no lo ha abandonado. El Señor ahí está con usted. No crea usted que el Señor se ha ido lejos y que la ha dejado a usted con su problema. No, el Señor está en los más pequeños detalles atendiendo su situación. Por muy pequeñito que estos sean. Que a veces nosotros decimos, ¿qué se va a fijar el Señor en esto que estoy haciendo? Ahí está el Señor. Y esta es la palabra que les mandaba a los hermanos que estaban siendo perseguidos, muertos en ese tiempo. Hermano amado, esto nos debe dejar esta lección de que nosotros, al igual que estos cristianos, tenemos que aprender a saber que si también un día nos viene una persecución o pasamos por tribulaciones o por cualquier circunstancia, saber que Dios siempre está en control de todo. Porque Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y aquí se presenta delante de Juan en esta visión y le presenta el ministerio glorioso que ahora nuestro Señor Jesucristo tiene. Él ya está en gloria. Él está sentado, dice, a la diestra del Todopoderoso. Él no está sentado a la diestra de ningún mandatario de esta tierra. Él está sentado a la diestra del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que todo lo conoce. Él es la alfa, Él es la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y eso es lo que nosotros ahora debemos de tomar en nuestro corazón. Y no sentirnos solos, no sentirnos huérfanos, no sentirnos desamparados. Porque Dios está ahí en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema. Él estará siempre ahí con usted. Así como estuvo aquí con los hermanos de ese tiempo. Él les dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y estas eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice al final, verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros son las 7 iglesias a las cuales el libro de Apocalipsis, que en ese tiempo el apóstol Juan lo estaba recibiendo en una visión, les iba a ser enviado a ellos para que ellos recobraran fuerzas. Mi amado hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es comida ni bebida, como dice el apóstol Juan. Este evangelio es cosa seria, hermano. Aquí se juega usted la vida espiritual, su vida eterna. Aquí se está jugando su vida eterna. Por eso es importante que nosotros como cristianos conozcamos de su palabra y entendamos que a pesar de las situaciones y circunstancias, no renunciemos al Señor. No nos quedemos como muchos lo han hecho hoy en día. No claudiquemos, hermano. No abandonemos los caminos del Señor. Mejor aferrémonos a estas promesas maravillosas, porque estas son las que a usted le van a dar la vida eterna. Estas son las que lo van a llevar a la presencia del Señor.
Ninguna religión, hermano, de las que existen en el mundo, lo van a llevar a la presencia del Señor. Ni ninguna de ellas ha manifestado estas visiones que aquí están reveladas y que poco a poco, hermano, nosotros hemos ido viendo cómo se han ido desarrollando. Gracias al Señor por esos hombres y esas mujeres de ese tiempo, del primer siglo, que no claudicaron, que no se dieron por vencidos, sino que ellos, miren, mejor entregaron sus vidas para que el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo ahora esté con nosotros. Y podamos ahora, mire, así como esas 7 iglesias recibieron este libro, nosotros ahora también lo tengamos en esta Biblia, en la santa palabra del Señor. Léala, hermano, y ahí va a encontrar bendición y vida eterna y paz para su vida. Usted también que me escucha, mi amigo, Cristo le ama. Él no quiere que usted perezca. Por eso Él dijo, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. A veces estas palabras cualquier ateo las puede escuchar y decir que es una cosa ilusoria o que es una utopía. No, hermano. Esta es la verdad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Por eso nosotros le alabamos, hermano. Por eso, a pesar de que hemos vivido problemas y circunstancias y adversidades en la vida, hemos creído en un Dios fiel y verdadero, en un Dios que no miente, porque Él no miente, hermano. Todos los hombres le podemos mentir. Así dice su palabra. Sean los hombres mentirosos, dice, y solo Dios es veraz. A Él créale, hermano. A Él sí créale lo que aquí le está diciendo. A los hombres no les crea nada porque ellos solo hablan mentiras. Ellos solo hablan engaño. Pero Cristo le ha prometido vida y vida en abundancia. Y si Él le dice que va a perdonarle sus pecados, Él le perdona sus pecados. Y aunque para mucha gente esto parezca una ilusión o una utopía, como le digo, para el Señor es una real verdad para cada uno de aquellos que le reciben en su corazón. Gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Y espero en el Señor que nos haya hablado y entendido lo que estos hombres sufrieron para que ahora nosotros tengamos la bendición gloriosa de poder estar aquí, mire, leyendo y enseñando estas verdades que el Señor nos dejó. Gloria al Señor. Oremos, hermano, para despedirnos y poder así siempre estar pendientes para la próxima semana. Gracias te doy, Señor, en esta mañana por este privilegio que me diste de una vez más poder presentar tu santa palabra. Te agradezco, mi Señor, porque tu gracia y tu favor, Señor, ha estado con nosotros. Y espero en ti, Señor, que esta palabra, Señor amado, lleve el fruto, Padre, para la cual tú la envíes, Padre. Y que a su tiempo, Señor, germine en el corazón de aquellos que le escuchen, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas, amado Dios, que están dispuestos a someterse a tu voluntad, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Y que seamos fuertes, Padre, y valientes, así como tú le decías a Josué, Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Así, Señor, espero en ti que todos aquellos que reciban esta palabra pueden esforzarse, Señor, para confiar y vivir de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Porque tú tienes control de todo, mi amado Señor. Y tú nos traerás victoria siempre. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano. Me doy gracias a Dios por todos ustedes que escucharon el video hasta el final. Y también agradecerle a los hermanos que se han suscrito, ¿verdad? Los hermanos nuevos que se han suscrito al canal de YouTube, en la página Pan de Vida, y también los que nos siguen en la página de Facebook, ¿verdad? Ahí estamos siempre llevando esta enseñanza y lo hacemos desde aquí, como les digo, nunca lo había dicho, pero en esta ocasión yo ayer grabé un video donde digo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Norwalk, aquí en Los Ángeles, California, y para nosotros es un honor y un gusto hacerlo. Y no nos encuentren y nos busquen físicamente todavía hasta que el Señor lo decida. Nosotros vamos a tener ya una dirección física para que usted nos pueda buscar si se quiere usted agregar o congregar con nosotros. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Bendiciones.